Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Subrayemos eso, por favor. Vio la desnudez de su padre. Y para rematar, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí vemos que Cam no reconoció la discreción. Le faltó sensatez para mantener el suceso como reserva del sumario. ¿Qué hizo él? Lo publicó. Lo ventiló. 23. Entonces Sem y Jafet, la otra cara de la moneda, aquí vemos la otra cara de la moneda, y vemos lo que debió haber hecho Cam. Vemos lo que debió haber hecho Cam. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Impresionante. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. El asunto a tratar en este tiempo: hijos peligrosos. Hijos peligrosos. Pueden tomar asiento. Hijos peligrosos. Yo voy a pedir, por favor, algo muy especial. Aprecio mucho que ustedes correspondan a mi petición, y es que solamente los hijos levanten la mano. Los hijos van a levantar la mano. Los hijos. Levántela. Ese es hijo. Los hijos. Pueden bajar la mano. Ahora las hijas. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa? Y así sucesivamente. ¿A qué quise referirme cuando dije así sucesivamente? Que así es que se tergiversan las cosas. Las hijas con que tienen la mano arriba, Dios las bendiga. Quiero verlas. Quiero ver a esas hijas. Dios las bendiga. Dios las bendiga. Quiero ver a esas hijas. Qué lindo. ¿Qué se depiló hoy? Arriba esa mano, que se le sana el hombro. En el nombre de Jesucristo. Pueden bajar la mano. Muy bien. Entonces, la palabra que está dándose es ¿para quién? Para todos. Dígaselo a alguien. Bueno, peligro. Hijos peligrosos.
pueden causar graves efectos sobre su familia y la sociedad en general. Acarrean condenación para sí mismos. Luego del diluvio, Noé empieza a cultivar la tierra y siembra una viña. Cierto día, luego de beber en exceso, se apartó a su tienda y en su embriaguez se desvistió y se durmió totalmente desnudo. Cam, el menor de sus hijos, ingresa a la tienda donde Noé dormía, vio su desnudez, salió y le contó a sus dos hermanos, Sem y Jafet. Le dijo solo a la familia, quizás diría: hermanos, papá está ebrio y desnudo. O tal vez aún peor, invitó a sus hermanos a que vieran a su líder en ese cuadro tan bochornoso, a que vieran a su líder espiritual en esa condición tan vergonzosa. En el mismo momento que Sem y Jafet oyen la historia, tomaron la ropa de su papá, la pusieron sobre sus hombros y caminaron de espalda entrando en la tienda. Miraban hacia otro lado al mismo tiempo que cubrían la desnudez de su padre. Luego que Noé despertó de esa borrachera, se entera de lo que Cam había hecho. Y entonces Noé se pronuncia. Veamos lo que decreta, versículo 25 ahí mismo. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Canaán, en cabeza de Cam. Cam y sus descendientes, dice Noé, su papá, van a ser esclavos del más bajo rango. Yo creo que Cam abrió los ojos grande, porque él no vio venir algo como esto. Cam perdió. El hijo menor de Noé perdió la exaltación que un día podía tener. La perdió. Cam pudo haber sido grande. Cam pudo haber sido el primero, estar por cabeza, pero su error lo destinó a ser cola juntamente con su descendencia, a estar por cola, a estar por debajo y no por encima. Seguimos en la manifestación de Noé. 26. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Sem, como la mayoría de cristianos, no se esperaba esto. Y yo les anuncio que vienen
bendiciones sorprendentes. Espérenlas. (27) Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mire que Jafet tampoco esperaba esto, pero llegó algo grande. Y cuando veo esta palabra, puedo olfatear la exaltación que viene para este tiempo. Van a llegar de parte de Dios grandes, buenas cosas. Van a llegar de parte de Dios grandes, buenas cosas e inesperadas. Recíbalas. Bueno, si las consecuencias de la desobediencia a la autoridad de Dios, ¿entienden lo que estoy diciendo? Noé representa la autoridad delegada por Dios y comunica con la autoridad de Dios. Si las consecuencias de la desobediencia a la autoridad de Dios no se dejan esperar, ¿cuánto más la falta de respeto? Miren que Cam aprendió esta verdad que ustedes están escuchando. Cam la aprendió a las malas. Él deshonró y por tanto mostró falta de respeto a la autoridad delegada por Dios. Es decir, ¿a quién? A su papá. Es decir, ¿a quién? A Noé. La cual le acarreó ¿qué? Una maldición. Acarreó una maldición a las generaciones de Cam. Dígale que está a su lado: la deshonra de Cam hacia la autoridad de su papá le acarreó una maldición a las generaciones que le seguían, a su descendencia. Entonces, este hijo, sin saberlo, cuando deshonra a su papá, atrae una maldición para toda su descendencia. Lo vuelvo a decir, este hijo, sin saberlo, cuando deshonra a su papá, y mire la deshonra, atrae una maldición para toda su descendencia. Cabe decir además de que lo que suceda al interior de cada familia es crucial para la salud de la iglesia. Y no solamente para la salud de la iglesia, sino también del gobierno civil y la autoridad social. Si el orden familiar, dígalo fuerte, el orden familiar, si el orden de Dios para la familia
se mantiene dentro de cada hogar, eso va a impactar positivamente todos los ámbitos que nos rodean, todos los ámbitos que rodean al hogar. Si en las demás esferas hay fallas, pero la familia se mantiene en el orden que Dios quiere, no importa cuántas fallas hayan alrededor en las demás esferas que rodean a esa familia, eso no afecta a esa familia, porque esa familia se mantiene en el orden que Dios estableció para ella. Trabajemos para que las crisis externas no dañen a nuestra familia. Dígalo, trabajemos para que las crisis externas no dañen a nuestra familia. Y ya saben cómo. Acabo de decirlo, para que las crisis gubernamentales no dañen a su familia. ¿Ve? Para que los problemas sociales no dañen a su familia. Y el principio, diga conmigo, el principio. Y el principio que hoy estamos aprendiendo, ¿con base a qué? A la familia, según la palabra de Dios, aplica a todas las categorías de la autoridad. Una categoría de autoridad, además de la familiar, la gubernamental, la escolar, esa es otra, la laboral. Así que el principio que hoy estamos aprendiendo con base a la familia según la palabra aplica a todas las categorías de la autoridad. Dentro de la familia, que es el caso que nos compete, vemos que el orden en la relación de padres e hijos y viceversa, para los hijos, para las hijas, para los hijos, para las hijas, para los hijos, para las hijas. ¿Cuál es el orden? Honrar y obedecer a sus padres. ¿Cuál es el orden? Como está escrito en Efesios 6, 2 en adelante: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No sé si lo notaron. Primero, en esto de honrar dentro de la familia, el orden es ¿cuál? El padre. El padre. Subraye eso, por favor, el padre. Y luego, ¿qué? La madre. Vamos a subrayar también eso. Ese es el orden a la hora de ¿qué? Primero, ¿quién? Después, ¿quién? Y en Colosenses 3:20 manda: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, por un lado, según Efesios, vemos honra para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra. ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién?
al papá y a la mamá. Y además que obedécelos en todo. ¿Qué es todo? Es todo lo que Dios manda. ¿Qué es todo? Todo lo que va conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es todo? Todo lo que va conforme al propósito de Dios. Mientras sea eso, hay que obedecerlo. El hijo tiene que obedecer. La hija tiene que obedecer a su papá. Si es algo que va contra lo que Dios manda, contra el propósito de Dios, contra la voluntad de Dios, el hijo no tiene por qué obedecer. Pero sí debe ¿qué? Honrarlos. Bueno, estos mandamientos están intrínsecos en el episodio que estamos estudiando y que tiene que ver con la familia ¿de quién? De Noé. A propósito, debería llamarnos mucho la atención que la transgresión de Cam contra su papá, la autoridad familiar sobre su vida, acarrea graves secuelas para él, ¿verdad? Para él y su descendencia. ¿Es verdad? En tanto que la borrachera de Noé no acarreó algo que haya quedado allí registrado en las Sagradas Escrituras. Y no porque precisamente Noé contara con inmunidad, no porque la embriaguez de Noé estuviera bien, sino porque Dios quiso que tanto la familia de Noé como ahora nosotros que pertenecemos a familias y tenemos un hogar, nos enfoquemos en lo que es importante, y es lo que hizo Cam. Porque cuando él hace lo que hace con su papá, él prácticamente se pone de tú a tú con su papá. La autoridad familiar delegada por Dios sobre su vida. Y como si esto no fuera poco, se pone al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque Cam se toma atribuciones que no debía. Cuando él tenía que estar sometido a la autoridad de Dios, a la autoridad de Dios delegada sobre él en la persona de su papá, y no solo obedeciéndola, sino también ¿qué? ¿También qué? Respetándola, honrándola. A Cam, como muchos hijos e hijas de la actualidad, ¿qué le faltó? Sumisión. Dígale al que está a su lado: a los hijos hoy día les falta sumisión. Dígale al que está adelante: a las hijas hoy día les falta sumisión. O sea que la falla, o si quiere llamarlo el error, o si prefiere llamarlo el pecado moral de Noé, ¿qué hace? Prueba a sus 3 hijos.
El pecado moral de Noé probó a sus 3 hijos. ¿Qué fue lo que hizo? Sacar lo que en realidad había en el corazón de cada uno y descubrir quién de ellos simulaba sumisión. El acto pecaminoso de Noé descubrió la condición del corazón de cada uno de sus hijos. Así que si por ahí hay algún hijo que no ha logrado superar los pecados que cometió su padre contra usted en la infancia, eso ha servido, los pecados de su padre cometidos contra usted en la infancia ha servido para mostrar lo rencoroso que es usted, lo resentido que es usted, lo odioso que es usted. Eso ha servido para probar que usted no conoce a Dios. Usted no es de Dios y no ha nacido de Dios. Uno de los 3 hijos de Noé resultó ser rebelde e imprudente. Y los otros 2 resultaron ser honorables y llenos de misericordia. Sí, cuando la autoridad del hogar peca, se descubre la realidad del corazón de cada uno en esa familia. ¿Cuál es la clase de persona que resulta ser, o que usted puede decir que quizás puede llegar a ser ante los errores de la autoridad sobre su vida? Yo espero que usted medite y tenga una respuesta. Es verdad, Noé no dio el mejor ejemplo con su borrachera. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y lo demás. Pero, ¿quién era el que debía lidiar con ese pecado moral de Noé? ¿Su mujer? Alguien dijo sí. Yo le digo no, está equivocada. No. ¿Quién debía lidiar con el pecado moral de Noé? ¿Sus hijos? No. ¿Quién? Dios. Bien dicho. Tremendo. Pero la mayoría cometemos el error es de ¿qué? De asumir nosotros ¿qué? El pecado de la autoridad puesta sobre nuestras vidas como una responsabilidad para solucionar esa situación, y resulta que no es nuestra responsabilidad. Con eso lidia Dios, no usted, porque usted está bajo autoridad. Y si usted se pone a lidiar con el pecado de la autoridad sobre su vida, usted es un igualado. Algo se está rompiendo, algo está volando en pedazos, algo no gustó, hay contrariedad en el ambiente. Ocuparse y tratar con el proceder no era algo que
le tocaba a quienes estaban bajo la autoridad de Noé, sino al mismo Dios. Recuerden, los tiempos de Noé no eran como los tiempos de Moisés, ni como los tiempos de Isaías, ni como los tiempos de Mateo. Entonces, ¿cómo iba a tratar Dios? Solamente Dios lo sabe. Pero si nos vamos al tiempo de Moisés, ya tenemos más o menos idea de cómo trataría Dios. Y si nos vamos a los tiempos de Isaías, más idea tenemos de cómo trataría Dios. Y si nos vamos a los tiempos de Mateo, más claro. Los tiempos de Cristo, más claro. Pero lo cierto es que ni Cam, ni Sem, ni Jafet podían lidiar con la falla moral de su papá. Ellos no eran ¿quién? Ahí está el error de muchos que están bajo autoridad. Ahí está el error. Dije que esto aplica a todas las esferas. Ese es el error de muchas esposas, de muchos empleados, de muchas ovejas, de muchos ciudadanos, de muchos nietos, en fin. Cam debió hacer lo que Sem y Jafet, pero no lo hizo. Ustedes saben que hoy en día un argumento para justificar algo como lo que hizo es yo soy diferente a los demás. A mí, voy a ilustrarlo. 3 hermanos. A mí no me digan que yo sea como Sem. A mí no me pidan que yo sea como Jafet. Yo soy Cam. Yo soy diferente. Es más, la huella dactilar mía difiere de la de Sem. No es la misma que la de Jafet. Y podemos ser hijos del mismo papá, hijos de la misma mamá, pero yo, Cam, soy distinto, y a mí nadie me va a decir que sea igual a los demás, y yo no voy a hacer lo que Sem y Jafet. Por eso hice lo que hice. Grave. ¿Sí ve cómo se defiende una estupidez? Óigame, y yo jamás voy a decir que no es verdad el hecho de que seamos distintos los unos de los otros, comenzando desde la misma casa. Podemos tener todos el mismo apellido, pero somos diferentes. Sin embargo, no vamos a confundir las cosas. Porque el hecho de que seamos distintos en una personalidad no significa que tengamos derecho a decir que si mi hermano hace lo correcto, como yo soy distinto, no tengo por qué hacer lo mismo que él. Porque yo no voy con la corriente. Eso es un error. Ya que cuando el hermano ve a un hermano que hace lo correcto, ¿sabe qué debería hacer? Unirse al hermano que está haciendo lo correcto, sin sentir que eso le quita identidad, sin sentir que eso le quita personalidad. Porque antes bien, hacer lo correcto que hace otro en la casa potencia en usted su personalidad, hace que sea realmente la que Dios quiere. Y por eso haya que dentro de su hogar, dentro de su familia, haya que armonía.
y unidad. La armonía de un hogar, la armonía familiar, no se da porque todos tienen el mismo apellido. No se dan porque todos son hijos del mismo padre y la misma madre. Se da porque todos comulgan en hacer lo que Dios quiere. Bueno, Sem y Jafet comprendieron esto y se unieron para lo bueno. Juzgaron. No estamos de acuerdo con lo que nuestro hermano menor insinúa. Mire, el menorcito, peligroso. El menorcito, ojo con la cubita, ojo con el menorcito, porque ese puede ser peligroso, puede resultar letal. Ellos siguieron honrando a su padre. Cam se tomó un derecho que no le competía y cometió contra su propio padre deshonra, además que lo avergonzó. ¿Y para cuántos en este siglo les parece que deshonrar a papá no es gran cosa? ¿A cuánto les parece que deshonrar a mamá no es gran cosa? ¿A cuánto les parece en este siglo? Donde la maldad se potencia más, donde con más fuerza se le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero fue así. Cam cometió contra su propio padre el pecado de deshonra. Además que lo avergonzó. ¿Con quién? Con su familia. Porque se fue a contarles que estaba desnudo. Acarreándose Cam sobre su vida la misma maldición que tal vez imaginó que debía ser para quién, para su papá. Juanquita, tú eres mi muchacho. Así hay hijos que quieren ver al papá mal cuando hace las cosas mal o cuando los maltrata. ¿O me equivoco? Y sienten un pellizquito de satisfacción cuando su papá sufre, porque ellos tienen en su corazón resentimiento y lo ven como la justicia de Dios en vindicación por el maltrato que les causó algún día. Se mueve el espíritu edomita. Mal hizo Cam al sacar a la luz lo que hizo su papá, al reportarles a sus hermanos aquello. Él literalmente debió haber reaccionado como Sem y Jafet. Él fue el que debió haber actuado y buscar la ropa de su papá y con todo el respeto, evitando verlo desnudo, cubrirlo para que nadie se enterara de eso. Pero no. Y comentó algo que era cierto, pero que no debía comentar.
Lo vuelvo a decir. Y comentó algo que era verdad, pero que no tenía por qué comentarlo. Mal hacen los hijos e hijas que son dados a contar más de la cuenta en cuanto a lo que les pasa en sus hogares, con sus hermanos, con sus padres. Esos hijos e hijas no están bien, que van y le informan a otros lo que sus padres o uno de ellos les dicen. El hijo que dice: en metáfora, yo sí sé quién sabe quién es en realidad mi papá. ¿Qué está insinuando? Yo sé muchas cosas de mi papá. Ese hijo se está cortando la yugular. Cuidado, porque eso indica que tiene cierta rabia, que en el fondo quiere liberarse de estar sujeto a la autoridad de su papá, o que es un resentido, o tiene deseo de venganza. Por eso esos hijos, cuando comentan algo negativo de la autoridad sobre ellos, sus comentarios son selectivos. Cuentan lo que les conviene. Por lo general es así. Y con esos comentarios, sea que lo hagan adrede o no, terminan desacreditando a su papá. O si de quien están comentando es su mamá, entonces desacreditan a su mamá. O si es de los dos, entonces a los dos. Y como Can hizo, así hace la esposa con su marido. El alumno con su maestro, la oveja con su pastor, el ciudadano con su gobernante. En fin, al ver este caso de un hijo hacia su padre, aprendemos que Dios desde el principio juzga esto con severidad. Pues dice en Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. ¿Notaron otra vez de nuevo el orden? Primero, ¿quién? El padre. Subráyelo por favor. Y luego, ¿quién? La madre. Subráyelo por favor. Entonces, desde un inicio Dios nos deja ver lo serio que es que los que están bajo autoridad ataquen a la autoridad. En este caso, tomando como referente a quién, a los hijos con sus padres. Por eso escrito está: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Vemos de nuevo el orden a la hora de honrar, ¿verdad? Primero, ¿quién? El padre. Subráyelo por favor. Y luego, ¿quién? Vamos a subrayarlo también. Y dice en el versículo 17: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y se repite el orden, se mantiene. Primero, ¿quién? Luego, ¿quién? Tremendo. Y Cristo, ojo con esto, porque aquí entra Cristo, menciona el mandamiento del Antiguo Testamento
cuando dijo en Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. De nuevo, en el orden de la honra, ¿a quién se le debe dar primero? Y luego ¿a quién? Subráyelo, por favor. ¿Por qué esto? ¿Por qué primero el padre? ¿Por qué primero el varón en calidad de padre? ¿Por qué primero el varón en calidad de esposo? ¿Por qué? Porque en el orden, la cadena de autoridad dentro del hogar, el padre o el esposo, el marido, el que está casado, no los que vienen en fornicación, no, eso no aplica para los fornicarios, los casados, es el líder en esa cadena de autoridad. El esposo, el marido, es el líder en esa cadena de autoridad. El esposo, el marido, el padre es el líder en esa cadena de autoridad. ¿Y por qué él es el líder? Porque con el hombre es que se establece un nuevo orden de autoridad. ¿En qué momento pasa eso? Cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. Es decir, cuando el hombre se casa, la autoridad no la establece la mujer, la establece el hombre. ¿En qué momento? Estoy hablando del ámbito familiar. ¿En qué momento? Cuando él se casa. Por eso es que mientras los hijos no estén casados, ojo con lo que voy a decir, mientras los hijos no estén casados, le deben a sus padres honra y obediencia. Honra y obediencia. Honra y obediencia. Y el hijo puede independizarse con la bendición de sus padres y no casarse y llegar 38 años, 40 años. Si no se ha casado, ¿qué le debe a su papá? Y obediencia. Por eso es que Isaac, siendo tan viejo, se prestó para que su papá lo llevara a sacrificar. Porque él era un hijo que honraba y obedecía a su papá. Cuando el hijo deja de obedecer a sus padres, cuando se casa, no está obligado a obedecerlos. Porque con ese muchacho, con ese varón, se establece un nuevo orden de ¿qué? Autoridad. Entonces él ya no tiene que estar sujeto a la obediencia para con sus padres. Él debe honrarles. Después de que se casa no puede dejar de honrarles, pero obedecerles, sí. Mal hacen los padres, que cuando se casan los hijos se meten en la vida de ellos y les dicen qué hacer y qué no hacer. Para que un padre pueda meterse en la vida de un hijo que está casado, el hijo tiene que decirle a su papá: ¿tú qué me aconsejas, pa? ¿Tú qué me aconsejas, mamá? O en su defecto es porque, ejemplo, en el ámbito laboral, el que es su papá es también su jefe, ¿sí? Y resulta que la empresa
que él tiene, que el papá de ese muchacho tiene, que ya se casó, maneja políticas donde es importante que el empleado tenga una buena relación marital. Entonces, ese papá, ya no como padre, sino como jefe, le dice: usted, yo no lo veo bien en su matrimonio. El hijo no puede decirle: usted no se meta conmigo. No, porque además de ser su papá, ¿es qué? Su jefe. Y a mí me dio la victoria cuando mi papá se fue de la casa, el día que lo fue a visitar para amonestarlo y que recapacitara y volviera al hogar con mi mamá. Fue que me presenté no como el hijo. Le dije: vengo como pastor, enviado de Dios. Y Dios me respaldó. Si usted se mete en la vida de un hijo y no es autoridad de alguna otra forma distinta a la de papá o mamá, no está fuera de esa figura, está cometiendo un error. Eso no es bueno para el hijo, no es bueno para la hija una vez se casa. ¿Ve? Ahora, refuerzo: los hijos están en el deber de obedecer a sus padres en todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios quiere. Si es algo que Dios no quiere, ese hijo no tiene por qué obedecer. Ahora dice: unirá el hombre, eso está en Génesis 2:24, unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. ¿Luego de qué? ¿Luego de qué? ¿Luego de qué? Luego de que dejó ¿a quién? A papá y a mamá. Mientras un hijo se casa y no deja a su papá y a su mamá, tiene todo en jaque, lo tiene todo en veremos. Porque está todavía bajo ¿qué? Bajo el terreno de ¿quién? Los hijos casados que viven con sus padres tienen que escuchar a sus padres, porque no están viviendo como Dios lo establece. Entonces, aguántese el cirilí. Y si no quiere cirilí, búsquese su penthouse y váyase a vivir allá con su esposo o su esposa. Y pare de sufrir. ¿Quedó claro? Bueno, eso espero. Dios, por Moisés, manda cómo lidiar con un hijo que no obedece ni a las buenas ni a las malas. ¿Por qué? Porque ese hijo es rebelde. ¿Cuántos hijos rebeldes me escuchan hoy? Deuteronomio 21, versículo 18. Mire el trato de parte de Dios a través de Moisés para con esos hijos. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre. ¿Quién es primero acá? Y hoy en día, ¿quién es primero? ¿El papá o la mamá? ¿Y por qué hoy ponen primero a la mamá? Porque como ella me llevó en el vientre 9 meses, y si no fue al hombre el que le tocó eso, ¿vamos a luchar con Dios? ¿Y vamos a sentirnos con derechos? Hoy en día se venera más a la mamá y se le hace caso más a la mamá que al papá. ¿Es verdad o estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? No. ¿Y por qué a los papás hoy en día no se les venera y no se obedece? Porque la mayoría de hijos están resentidos con ellos. Y acabamos de ver que eso es lo de menos. La Biblia nos dice que honra a tu padre obediente y que te trata perfectamente. Eso dice la Biblia.
Dice, honra a tu padre y a tu madre indistintamente. Indistintamente. Por eso yo tenía algo siempre desde que entendí estas verdades. Cuando llamaba a mi mamá, mientras papá vivió, le decía, pásenme a mi papá. Primero mi primero y luego mi mamá. El hijo que llama donde sus padres y a la que saluda es a la madre, está perdiendo bendición. Vive cuando su papá todavía debe querer saludar primero a su papá y luego a su mamá. Algo se está rompiendo por allá. Dígale que está a su dígale que está a su lado. Algo se está rompiendo por allá. Algo se está rompiendo por allá. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera la voz de su padre, voz de su madre, mire el orden de obediencia. Por eso cuando la mamá es sabia, cuando dice lo que su papá diga, eso se hace. Listo. Y si el papá no está seguro, llama a la mujer a la habitación y le dice, venga, pongámonos de acuerdo. Se hace esto, pum. O si él ya le tira la pelota a la mamá y le dice lo que su mamá diga, ella tiene toda la autoridad ya. Ya le pasó. Hagan lo que ella diga. Listo. Bien. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, así sea incrédulo, usted puede tener un papá incrédulo, le tiene que obedecer en lo que Dios quiere y lo tiene que honrar. Y habiéndole castigado, no les obedeciere, impresionante, duro de servirse ese hijo, entonces lo tomarán, ¿quién? Su padre y su madre. Versículo 19. De nuevo, ¿quién es primero? ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? Yo me pregunto en la casa, ¿a quién le sirven primero? Pero yo me pregunto en la casa, ¿a quién le sirven primero? Yo me pregunto. Yo no dije, ¿a quién le deberían servir primero? La mayoría le sirve primero a los hijos, no al papá. Y a veces en la casa, cuando se sirve, en la mesa le sirven a todos por igual y no hacen distinción de quién es la autoridad, porque no se sabe honrar. Y eso es lo que le cuesta bendición. ¿A quién? A los hijos. ¿A quién más? A la mamá, a la esposa. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién? ¿A quién más? La introducción del mensaje. ¿A quién más? Al gobierno. ¿A quién más? A las autoridades civiles. ¿A quién más? A la sociedad. Porque eso afecta la comunidad. Lo que está mal en un hogar pone mal a una nación. Pero cuando un hogar está bien y el gobierno está mal, eso no perjudica el hogar. Todo lo contrario, el hogar influencia para que el gobierno se recupere. ¿Qué pasó? ¿No entendió? Listo. Y lo sacarán ante los ancianos. ¿Quiénes? El padre y la madre. Ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal. ¿Qué es eso? Subráyeme eso, por favor. Así quitarás. O sea, hay hijos que son dentro del hogar y por ende para la sociedad. ¿Cuáles son esos hijos? Los que no obedecen, así se les trate mal, así se le vaya las malas, no hacen caso. Ellos son un mal, primero para su casa y luego para su comunidad. Son un mal ¿para quién? Para la iglesia. Impresionante. Y aquí está hablando Dios. Y dice: y harán así, y oirán y temerán.
Dios sabe cuáles son los hijos y las hijas que actualmente son un mal. Dios lo sabe. Con razón, cómo le fue a Can. Y todavía no estaba Moisés. Impresionante. Todavía no estaba Jesucristo en la tierra. No había venido todavía. Saben, si estas premisas se hicieran efectivas a la fecha, habría más de un joven en nuestras iglesias condenado a muerte, ¿verdad? ¿Verdad? Y ojo, porque pese a que es verdad que este orden de castigo ya no se aplica, vemos que la actitud de Dios hacia el comportamiento rebelde e irrespetuoso es real y es severa. No ha cambiado sencillamente porque la manera de castigo haya cambiado. Lo vuelvo a decir. Porque la manera de castigo haya cambiado no significa que Dios no trate con un hijo rebelde, con un hijo irrespetuoso, con una hija rebelde e irrespetuosa. Así que si hay algo que no nos conviene es permitir en nuestro corazón la rebelión, la irreverencia. ¿Hacia quiénes? Hacia las autoridades. ¿Por qué? Porque la rebelión y la irreverencia son sicarios. Y les advierto a los hijos e hijas para que se guarden de cualquier forma de rebelión. Una de las formas más engañosas o sutiles es esta. Hijos, hijas, escuchen: la queja. Hablar a espaldas de la autoridad, burlarse de ella, acusarla, señalarla, como Can. Escuche, esta es una forma de rebelión que hace que se desprecie la autoridad, diciendo sin querer: no me gusta la forma en que me está guiando mi papá, o no me gusta la forma en que me está pastoreando el pastor, o no me gusta la forma en que mi jefe está llevando mi vida laboral. Y si yo fuera mi papá, no sería así, lo haría diferente. Cuidado con eso, porque ese tipo de comentarios es un insulto al liderazgo puesto por Dios. Y usted, lo desafío a que lea la Biblia de tapa a tapa y se va a dar cuenta que no hay un solo caso donde alguien insulte a la autoridad sin que Dios se quede quieto, sin que Dios se quede sin actuar. Entonces, si la queja contribuyó a que los hijos de Israel no entraran a la tierra prometida, sí, porque comunicó desprecio hacia Dios, aunque ellos se dirigían a Moisés. En realidad lo que le estaban diciendo a Dios es que Él no estaba haciendo bien y que ellos lo podían hacer mejor o diferente. Como hijos, como hijas, entendámoslo. Honrar a nuestros padres trae la promesa maravillosa de una vida larga y buena, porque agrada al Señor. Y yo personalmente elegiría mejor la vida que el juicio. Usted. Y eso debe ser establecido en su corazón. Sem y Jafet no quería mirar la falla de su papá. No se lo permitieron. No querían recrearse. Y tampoco permitirle a los demás, a sus esposas, a sus hijos, que vieran la condición de su abuelo. No lo permitieron. Así que lo cubrieron.
Y por cuanto conservaron ese respeto, esa veneración por la posición de su padre, ellos sin saberlo salvaguardaron su posición y protegieron sus corazones. Impresionante. En cambio, Cam se burla y desacredita a su papá ante sus hermanos. Pudo haber sido porque quería desacreditar la capacidad de su padre para dirigir. ¿Ven, hermanos? Y ustedes todavía dicen que tenemos que honrar a papá, que tenemos que hacerle caso. No les digo que está borracho allá en la tienda y totalmente desnudo. Y si uno de nuestros hijos o de sus hijos, Zen, Jafet, ven a su abuelo así, ¿no sería traumático para ellos? ¿Ven? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo caso a ese señor? El diablo sabe cómo comienza. Hijo, hija, ¿ante quién ha venido desacreditando últimamente a su papá con quejas? No se haga el sordo, es con usted. Con lloriqueos, con disgustos, con inconformismos. Hijos peligrosos. A Cam esto le suplió un motivo y quizá la excusa perfecta para desobedecer a su padre. ¿Sí? Digo, tengo razones de sobra para que cuando mi papá me mande algo, yo le diga en su propia cara: ¿y luego usted no se emborrachó? ¿Y luego usted no estaba exhibido públicamente? ¿Por qué tengo que hacerle caso, Señor? Qué bajeza. Pero esa es la realidad. Hay hijos así. Y una persona así, un hijo así, una hija así, en el corazón es insubordinada, rebelde, insumisa. Por eso es que descalifican a la autoridad y se sienten libres de someterse a ella cuando ella se equivoca. ¿No han visto que el pastor comete un error y la mayoría de hijos que no conocen cómo se trata a la autoridad, qué hacen? Se van y creen que es la manera correcta de lidiar con los errores de su líder espiritual. ¿Y qué se acarrean? Mal. Ellos no están bien, ellos están mal. Ahora, ¿no estaba Can en lo correcto? Sí se habría embriagado Noé, sí estaba desnudo, estaba diciendo lo correcto, pero falló en principios, mientras que sus hermanos no. Los hermanos de Cam mostraron tener principios. Me explico. Cam se remite a repetir lo que había presenciado. Prácticamente fue crudamente sincero respecto al error que cometió su papá. Pero ¿saben qué encuentro yo ya para rematar? Que los principios de obediencia y reverencia en cuanto a la autoridad nos enseñan algo diferente. No nos dice actúa como Cam, no, dice actúa como Zen y Jafet. Porque ellos honraron, y por honrar a su padre fueron ¿qué? Y tremendamente. Fueron bendecidos y ¿qué? Grandemente. Y sí, si vamos a ver, muchos hijos e hijas tienen hoy la razón como Can, en cuanto a lo que informan, en cuanto a lo que publican, en cuanto a lo que comunican sobre las autoridades puestas sobre ellos.
Pero aún así, ante los ojos de Dios, ¿cómo están? Mal. Están equivocados. Porque realmente están deshonrando y a su vez perdiendo su bendición. Piensen, ¿cuánta bendición nos hemos perdido por esto? Piénselo. Piénselo. Y como papá decía, bendigo su memoria: ojos que no ven, corazón que no siente. Y muchos no extrañan las bendiciones que han perdido porque ni se dieron cuenta de que un día ¿qué? Las perdieron. Pero sí se quejan de por qué no surgen. ¿Y por qué no surgen? Porque no saben. Porque no saben tratar a la autoridad puesta sobre sus vidas. Les falta poseer el corazón de Zen y Jafet, en vez de vivir en la necedad de su propio entendimiento, el natural, y en el razonamiento carnal. Mire, mi hermano, no importa si la autoridad lo ha perseguido, usted debe respetarla. No importa. No importa. Y si esa autoridad recoge de lo malo que sembró y usted vive para verlo con sus propios ojos, usted no se puede alegrar. Usted tiene que llorar y buscar dentro de los errores que pudo haber cometido, qué bueno le dejó a su vida, y bendecir a la autoridad por eso, porque nunca a la hora de honrar a la autoridad es válido pegarse de la falla que cometa para no hacerlo. No siempre se equivocan las personas. Las personas hacen cosas buenas. Y aunque tal vez usted no tuvo un papá a su lado, si hoy usted se viste como se viste, es porque su papá lo concibió. Si no, usted no viviría para disfrutar lo bueno y lo malo que ha disfrutado porque ha querido. Entonces algo bueno tiene su papá. Y por eso debería honrarlo. Debería venerarlo. Termino con esto. Los que honran a la autoridad caminan en gran autoridad y el respeto les sigue. Los que honran a la autoridad caminan en gran autoridad y el respeto les sigue. Ellos atraen la bendición de Dios. Mas quienes se burlan de la autoridad o que la tienen en poco, están sembrando una cosecha de falta de respeto y hacen que el juicio los persiga. ¿Qué esperamos? Pongámonos de pie y oremos. Comience renunciando a la insubordinación, a la rebeldía, a la insumisión que hay en su corazón. Hágalo convencido de que cuando renuncia, usted es libre. Porque usted tiene poder, usted tiene autoridad sobre esa insubordinación, rebeldía e insumisión que hay en su corazón. Y por favor, extienda sus manos a Dios y retráctese delante de Dios
por andar quejándose con otros de sus papás. Retráctese de andar contándole a otro los errores de sus papás. Y usted sabe que lo ha hecho con malas intenciones. Usted lo hace para justificar su posición, para justificar que no tiene por qué honrarlo, para justificar que no tiene por qué obedecerlo. Eso no está bien, hermanos. Para avergonzarlo, para desacreditarlo, para que la gente abra los ojos. Eso le compete a Dios, no a usted como hijo. Usted como hijo tiene que honrarlo y obedecerlo. Y de rodillas comprométase a nunca más volver a hacer esto. Ni con sus padres, ni con cualquier autoridad sobre su vida. Yo sé que hay gente que está quebrantada ahora mismo. Y pídale al Señor que lo libre, que lo ayude. Porque créame, usted no quiere el juicio. Usted no quiere eso. Créame, usted no quiere eso. Y reciba la ayuda de Dios. Esa ayuda que no va a dejar que usted sea parte de los hijos peligrosos. En el nombre de Jesucristo.